Este espacio es presentado por Urufarma. Muy bien, seguimos en La Mira y estamos con Fabiana Wilson, directora técnica de Urufarma. Gracias por estar, Fabiana. Un placer. Vamos a hablar de los biosimilares, pero volvamos a un tema que tratamos en programas pasados, que son los genéricos, ¿no? A alguna gente le quedó la confusión sobre cuando se vence una patente a los 20 años, ¿no? 20 años de protección, de datos. Lo que se requiere para que haya un genérico es que un laboratorio empiece a desarrollar ese medicamento desde cero. Exactamente. Con las mismas condiciones que el original. Sí, lo que hacemos, Urufarma es una industria elaboradora de medicamentos genéricos, lo que se hace es que se toma toda la base del conocimiento ya aportada y existente a nivel de la ciencia del medicamento innovador y en función de la información que está contenida en las propias patentes, ¿sí? en autoridades sanitarias de referencia, donde se publican parte de la información que se requirió para poder registrar estos productos innovadores, y a nivel del conocimiento científico general se considera toda esa información, y en función de esa información y respetando determinadas características de comparabilidad con el medicamento innovador, que son que se trate del mismo, que contenga el mismo principio activo, o sea, el mismo ingrediente que le da la propiedad terapéutica al producto, en la misma dosis, ¿sí? En la misma concentración, misma vía de administración, misma indicación de uso. Puede diferir en el resto de los componentes del medicamento, porque como sabemos, un medicamento y la misma forma farmacéutica, que es el vehículo físico que permite transportar y o aplicar un medicamento. Un medicamento no es exclusivamente el contenido activo, sino que está junto al activo una serie de excipientes dentro del medicamento que le permiten justamente la formación de ese tipo de medicamento, un gel, una crema, un comprimido, una cápsula, un inyectable, permite que se aplique y o se administre. Pero está bien. Y suelen ser iguales en resultado y más baratos en precio. Suelen ser, hay que demostrar que desde el punto de vista de la calidad, de la seguridad y la eficacia sean comparables con el medicamento de referencia y sí, por supuesto, suelen ser más baratos. Mucho más baratos. Bastante más baratos. Todo depende del tipo de medicamentos y del genérico. Hablemos de los biosimilares. Sí. Primero explícanos qué es un biosimilar. Ya la palabra lo dice, similar, quiere decir que al igual que los genéricos, parten de un original y son similares, ¿no? Ese concepto es extrapolable, o sea, es transferible. Exactamente, se utiliza toda la información que hay con respecto al producto innovador biológico, ¿sí? Que se registró en primera instancia, o sea, el primer medicamento con determinadas propiedades terapéuticas que se registra y se inicia la comercialización. La diferencia está en el tipo de medicamentos. O sea, los medicamentos biológicos son medicamentos que contienen uno o más principios activos que provienen de organismos vivos, ¿sí? Ser humanos, animales, microorganismos, ¿sí? Entonces, esos principios activos son derivados de un proceso biológico. Por lo tanto, tienen mucho mayor complejidad en el proceso y son moléculas estructuralmente mucho más complejas desde el punto de vista, en comparación con un medicamento genérico. Entonces, un medicamento biosimilar es un medicamento biológico, ¿sí? Que se obtiene de un organismo vivo, como vimos antes por definición, que es muy similar, se demostró que es muy similar al medicamento biológico innovador. Y en esa demostración de muy similar hay una gran batería de información que se presenta en las agencias sanitarias, que son los organismos que regulan la autorización previa comercialización, tanto de un medicamento genérico como un medicamento biosimilar, al mercado, para demostrar eso, que son muy, muy similares. Explícame por qué no se llaman muy similares, digamos, ¿por qué no? No, son biosimilares, porque se ha demostrado que son similares. ¿Por qué son muy similares? Son muy similares y no idénticos porque por el propio proceso de obtención de ese principio activo que es biológico. Los procesos biológicos son procesos que tienen mucho mayor variabilidad a los procesos de síntesis química, ¿sí? Un medicamento genérico, la mayor parte son medicamentos que los activos se obtienen por procesos de síntesis química. Los medicamentos biológicos, al ser derivados de procesos vivos, o sea, de células vivas, de células, tejidos celulares y demás,
per se el proceso tiene variabilidad. O sea, lote a lote de un medicamento biosimilar puede haber determinadas variabilidades, pero lote a lote de un medicamento innovador también puede haber determinadas variabilidades que son intrínsecas. Esa variabilidad incluso en el original también se puede dar. Exacto. ¿Y esa variabilidad puede afectar el impacto en la salud del paciente? No, o sea, a ver, cuando uno demuestra que un biosimilar, ¿no?, es comparable, similar a un producto innovador biológico, uno demuestra que la variabilidad es tan mínima que no afecta la calidad, la seguridad y la eficacia. Lo mismo que con los genéricos. En cuanto a la calidad, exacto, eso. Sí. En Uruguay no se desarrollan biosimilares. En Uruguay no se desarrollan biosimilares. Hasta donde yo tengo biosimilares del tipo biotecnológicos, ¿no?, que son, capaz que vamos por ahí, o sea, dentro de los biosimilares tenemos muchos tipos diferentes de medicamentos. Están desde los hemoderivados, las vacunas, los probióticos, por ejemplo, hasta los anticuerpos monoclonales, o los medicamentos biotecnológicos. Dentro de los biotecnológicos tenemos, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales, que son, digamos, como lo nuevo de lo nuevo, junto con la terapia génica a nivel de lo que es la terapéutica para la población, ¿no? Las últimas moléculas que salen al mercado y los últimos productos que han empezado a tener productos, digamos, copias o biosimilares en el mercado. Ponme algún ejemplo de medicamentos que la gente conozca que son biológicos. La insulina, la heparina, todos los MAB, o sea, todo lo que es la última terapia a nivel de cáncer, de enfermedades autoinmunes, hemato-oncológicas. Y Urufarma no produce, sino que trae. Representa, en calidad de representante de laboratorios extranjeros, ¿sí?, que sí han desarrollado estos productos, tanto han desarrollado el desarrollo del activo como después el desarrollo del medicamento, ¿sí? En calidad de representantes comercializamos dos productos, dos anticuerpos monoclonales, ¿sí?, biotecnológicos, que fueron, uno de ellos en el 2018 fue el primer registro de un anticuerpo, digamos, fue un hito, ¿no? Es un proceso de aprendizaje tanto nuestro como de las autoridades sanitarias y como del mercado, médicos, pacientes. ¿Eso cuándo fue? Y demás. En el 2018, en marzo del 2018. ¿Dónde pasó eso? En Uruguay, el primer registro. ¿Fue la primera vez que se trajo un biosimilar? El Ministerio de Salud Pública autorizó, exactamente, después de un proceso exhaustivo de más de 2 años de intercambio de información y estudio de información, autorizó el primer biosimilar biotecnológico, un anticuerpo monoclonal, que es el rituximab, sí, utilizado para enfermedades vinculadas a artritis reumatoidea, enfermedades autoinmunes, y para hemato-oncológicas. Ese medicamento que Urufarma representa, evidentemente, ¿se está usando en otros países? Ese medicamento ya estaba autorizado por otras agencias, por ejemplo en Argentina. O sea, pero aunque esté autorizado por otras agencias, Uruguay necesita su propia autorización. Todo lo que el paciente, o sea, todo lo que la población va a comprar a una farmacia o accede a través del sistema mutual o a través del Fondo Nacional de Recursos, todos los medicamentos tienen que tener un proceso de autorización, y esa autorización hoy la centraliza el Ministerio de Salud Pública. De acuerdo al tipo de medicamentos, ser genéricos o biológicos, depende, y del tipo de medicamentos dentro de los genéricos es los requerimientos, o sea, la información que se requiere presentar para ser autorizado. Y no solo los medicamentos se controlan a través de lo que es la autorización, se controlan las plantas, o sea, los laboratorios donde se producen, donde se cocina, digamos, y se obtiene ese medicamento. Se controla en el momento del registro, en la autorización de comercialización, se controla con un muestreo en el mercado y un análisis de los productos que están en el mercado, ¿sí?, por parte de la Comisión de Control de Calidad de Medicamentos, y después hay actividades de farmacovigilancia permanente de control. Si hay algún efecto no deseado, un efecto adverso, un efecto de falta de eficacia, todos los profesionales vinculados al sistema de salud tenemos la obligación de reportar. Eso después de que ya empezó a circular. Después de que el medicamento se empieza a comercializar. ¿Se hace un seguimiento a los pacientes? No es que hay determinados medicamentos con farmacovigilancia, lo que se llama activa, que sí se requiere un seguimiento paciente a paciente. Ajá. El resto sí. se llama, se reportan en el caso de existir, de llegar al médico, a la enfermera, el propio paciente, al laboratorio, nos llaman y nos comentan. Tenemos la obligación de reportar a la unidad de farmacovigilancia del Ministerio de Salud Pública. O sea que el control es permanente, antes, durante y posterior. Me manejaba fuera de cámaras el impacto
primero que tiene en lo económico tener un biosimilar. Sí, o sea, nosotros hemos vivido este proceso de aprendizaje en cuanto al registro, proceso de aprendizaje en cuanto a la comercialización, porque siempre está eso, no, el biosimilar no es igual al producto innovador, entonces a nivel de cuerpo médico se tiende, ¿no?, a elegir el producto innovador, pero porque hay experiencia en el mercado, experiencia de uso, demostración en el uso de la eficacia, de la seguridad del producto, y siempre digo, son barreras que hay que vencer, como todo proceso de cambio y de transformación. Pero nosotros, por ejemplo, para la primera molécula, que fue el rituximab, desde que se registró en el 2018 y pudimos acceder al mercado, hasta el día de hoy, el costo de la molécula ha bajado un 80%. ¿No? Tenemos la evidencia de que el costo de la molécula ha bajado un 80%. Y esto permite un mayor acceso a la población. O sea, hay una disminución de costos. Estos medicamentos están protocolarizados por el Fondo Nacional de Recursos, ¿no? Si lo fueras a comprar uno personalmente, le bajaría, pero además le baja al costo sanitario del Estado. Exactamente, y en forma importante, porque son medicamentos de alto costo. Comparado con los medicamentos genéricos, los medicamentos, porque las tecnologías de elaboración, de fabricación y demás son tecnologías más costosas. Claro, y yo te preguntaba también fuera de cámara, ¿por qué no compra afuera un biosimilar? Por la razón anterior de que tiene que estar autorizado por Salud Pública, no es que pueda ir a comprar allá y exportar. Exactamente. O O sea, el Ministerio tiene que avalar que después de estudiar ese paquete documental entiende que no va a haber riesgos. O sea, entiende que los beneficios son mayores a los riesgos. Porque riesgos en el consumo de medicamentos siempre hay, consumiendo independientemente cualquier tipo de medicamentos, porque reacciones adversas siempre se reportan del original, de los genéricos. A modo de curiosidad, ¿qué pasa con el precio del original cuando el similar lo bajan? Por supuesto. Porque ahí empieza a jugar la competencia. Por supuesto. Y la competencia se pierde el monopolio. Que es importante por otra razón también. Exacto, y aparte la competencia es importante porque con un mismo presupuesto, por ejemplo, el Fondo Nacional de Recursos, en lo que es la disminución del precio, puede hacer que accedan más pacientes a un mismo tratamiento, ¿sí? O el mismo número de pacientes y quedar un remanente disponible a nivel de recursos para acceder a otras tecnologías, a otros tratamientos, a fármacos más costosos, otro tipo de fármacos y protocolarizar nuevas moléculas. También es importante desde el punto de vista del desabastecimiento del mercado. Eso me parece sumamente importante. Sí, o sea, es decir, yo llego a una farmacia y no me encuentro con una única molécula, o sea, no con un único medicamento de una molécula, sino con más de uno. Si por algún motivo, que no tiene por qué ser intencional, tiene que ser, puede haber algún problema en alguna planta de producción, del API, del producto, problemas de cadenas de abastecimiento, una guerra, no sé. Sí. ¿Qué ha pasado? Realmente nos hemos visto desabastecidos de un montón de medicamentos con el tema de COVID, o sea, ¿no? Un montón de situaciones que escapan a lo que uno pueda planificar. El tener más de una alternativa permite la continuidad de tratamientos y no interrumpir o la incorporación de nuevos tratamientos, ¿no? O sea, que el acceso de la población en general, con la aparición de copias, tanto de medicamentos genéricos como medicamentos biosimilares. El monopolio te pone en riesgo la existencia del propio producto. Exactamente, pero como pasa con cualquier tipo de producto, ¿no? Ahora, uno se pregunta, claro, ¿por qué no se desarrollan más? O quizás se desarrollan porque aún hacer un biosimilar es muy caro. Hacer un biosimilar es muy caro. Es caro. Generar una nueva molécula, ¿no? Y demostrar que esa molécula tiene la calidad que se requiere y sea segura y eficaz, es un proceso que lleva muchísimos años. O sea, de equipos gigantescos y muchísimos años trabajando. Hay que aportar muchísima información. O sea, la información que tiene que aportar un medicamento de referencia siempre es mucho mayor a la que tienen que aportar productos biosimilares. Porque es información completa, porque no hay conocimiento acerca del producto. Pero cuando se hace el biosimilar, ya parte de una base de algo conocido. ¿Lleva menos tiempo y menos costo el desarrollo? Lleva menos tiempo, la tecnología es la misma. La tecnología es la misma. Exactamente. Pero no tenés que investigar desde cero, vos ya tenés la investigación hecha. Igual hay muchas instancias de desarrollo, porque hay que demostrar. El registro de un biosimilar es a través de la demostración de comparabilidad. O sea, se utiliza el propio medicamento de referencia, se estudia el medicamento de referencia, la variabilidad de ese medicamento de referencia, y en función de eso se desarrolla el activo biológico, que va a ser un biosimilar más adelante, y se comparan. Hay mucho trabajo también de desarrollo, pero menor
sí menor, en volumen menor, a lo que es el medicamento de referencia, que tiene que demostrar la aplicación del uso, o sea, la acción terapéutica, la seguridad y otro montón la ciencia local no está todavía capacitada para desarrollar un biosimilar, ¿o es un problema yo creo de que no, costo? yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que ahí tenemos una falencia importante, y es algo que yo vengo un poco interactuando y conversando a nivel de lo que es la Universidad de la República, sobre todo la Facultad de Química, que es la que me compete a mí como área de trabajo y como profesional, en cuanto a que cada día más, o sea, a ver, la industria farmacéutica es la industria, entiendo yo, más controlada del mundo, ¿no? Porque hay medicamentos para pacientes del otro lado, ¿no? En su mayoría. Igual ha habido ejemplos terribles, ¿no? Exactamente. Porque muchas veces los efectos adversos se dan mucho tiempo después que los productos están en la calle. Por esto todo el sistema de farmacovigilancia. Pero te corté, me estabas diciendo que vos bregabas para que se... Sí, yo entiendo que sí, yo entiendo que estamos, o sea... ¿Pero es un problema de formación? Es a mí, entiendo que sí, O sea, entiendo si que es yo un tengo problema el de dinero, formación. yo tengo el dinero, yo tengo el dinero y digo, lo voy a utilizar para desarrollar en Uruguay un biosimilar. No tengo el conocimiento de la gente. Yo creo que de determinadas áreas son equipos multidisciplinarios, no solo integrados por químicos farmacéuticos, biólogos, médicos y demás. Hay determinadas áreas que las cubren desde el lugar de que me compete a mí comentarte, que es a nivel de la profesión químico-farmacéutico. Sí. Yo me he puesto en conocimiento y he estudiado esto a través del proceso de registro no porque haya sido formada en facultad para el conocimiento de este tipo de productos. Entiendo. Y entiendo que los planes de estudio requieren muchísima actualización a nivel de facultad en las materias que son técnicas y que nos diferencian como profesional químico farmacéutico para poder tener conocimientos de base, de formación, porque después uno puede adquirir los conocimientos por estudio, ¿no? y capacitaciones. ¿Y hay suficientes químicos farmacéuticos? No hay. ¿Por qué? Por esto que te comentaba. La industria farmacéutica es la industria más controlada del mundo, cada vez está más tecnificada, cada vez la normativa es más exigente, porque las exigencias van en incremento y año a año la normativa internacional cambia y hay que adecuarse y adaptarse, porque se detectan nuevas cosas que hay que controlar, que hay que buscar, porque las exigencias normativas son mayores y los egresados cada vez en facultad son menores. Son menos, pero si hubiera más, ¿hay mercado de trabajo? Hoy en día sí. Hoy en día el químico farmacéutico es un profesional altamente demandado en la industria farmacéutica. Formate en químico farmacéutico. Exacto. Muchísimas gracias. Un placer. Muy amable. Vamos a una tanda, ya volvemos.